Ciertamente, el salmista no se equivocó cuando dijo que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Me dijeron que le dijera a los niños, a los del nursery, que pasaran nursery, pero ya. ¿Verdad? No son los que se sientan niños, sino los niños. Digo que si no me quedo sin oyentes. Saludamos también a los que están conectados por medio de la página. Sabemos que hay varios hermanos que no pueden estar con nosotros, pero qué bueno que existen las redes sociales, que pueden integrarse al servicio en esta mañana y escuchar lo que Dios tiene que decir a la iglesia en esta mañana, con música de Star Wars de fondo. Eso no estaba en la predicación. Pero qué bueno, ¿verdad? Es como las novelas. Se pone a ver las novelas turcas, la música se oye más duro que los diálogos. Así de profundos son los diálogos que ponen la música. ¿Qué tal si oramos? Me acompañan puestos en pie. Vamos a orar porque voy a ir sobre la palabra y quiero, ¿verdad?, que haya esa reverencia a la hora de escuchar lo que entiendo Dios quiere que comunique a la iglesia en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia estamos. Y es con temor y temblor, Señor, que en esta mañana me paro aquí de frente a hablarle a tu iglesia. No sin antes haber recibido mi parte, Dios, en estas semanas de preparación para este mensaje. Y oro, Señor, que no se distraiga el pueblo ni por el predicador, ni por nada en el ambiente o a los alrededores, y que te escuchen a ti, Señor. Oro, Señor, por entendimiento a la iglesia, para que puedan escuchar, interpretar y aplicar a su vida aquello que tú nos tienes para esta mañana. Gracias por la adoración. Sabemos, Señor, que tú te has gozado en medio de esta mañana, los cánticos, exaltando tu nombre, llamando y pidiendo que tu Espíritu Santo se pasee en medio nuestro, porque en Él hay libertad, y todo lo que cantamos, Señor, dándote gracias por esa presencia. Y oro, Dios, ese mismo Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros, templo tuyo, sea en esta hora preparando nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón y nuestro entendimiento, para poder escuchar lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Le voy a pedir a Jerry que esté pendiente ahí cuando yo vaya a la lectura. No te apures, que yo te aviso con calma. Ya tú estás hecho un máster en esto. Y te vas a dar cuenta cuando es que. Así que el último libro del Nuevo Testamento, el cual lleva por título Apocalipsis, que en su traducción más simple significa revelación, es precisamente eso. Un libro escrito por Juan, el apóstol, el discípulo amado, donde se nos relata lo que en visiones le ha sido revelado al autor en torno a lo que va a suceder en el fin de los tiempos, los últimos eventos. La culminación de la historia de la humanidad de este lado del cielo, pero el comienzo de una eternidad gloriosa en los cielos, y en esos cielos y en esas tierras nuevas que se mencionan constantemente. Eternidad prometida para aquellos que se mantengan firmes hasta el fin. Él lo oye constantemente, el que venciere. Este libro, lamentablemente, por lo complejo y lleno de imágenes inexplicables para muchos de nosotros, se ha dejado de leer o se ha prestado para malas interpretaciones que suelen traer confusión en diversos sectores de la iglesia. ¿Y por qué digo esto de imágenes inexplicables? Porque si una cosa debemos tener claro cuando nos acercamos a este libro en particular, es que a Juan le está siendo revelado un futuro completamente desconocido para él.
Juan recibe toda esta información en forma de visión, como si fuera una película pasando frente a él, a finales del primer siglo. Estamos hablando entre el año 96 al 98. Así que puede imaginarse cuán difícil tuvo que haber sido para el apóstol tratar de explicar en sus propias palabras y con su limitado conocimiento del futuro aquello que sus ojos espirituales estaban viendo. Toda la gloria y la majestad del Rey de Reyes, el regreso glorioso de ese Rey, las guerras, las criaturas sobrenaturales que ahí se tratan de describir, los santos y la Nueva Jerusalén. Qué privilegio para la cosa. Pero a su vez, qué gran responsabilidad. Ahora bien, si difícil fue para él explicar estas cosas en el primer siglo, ¿cuánto más para nosotros que lo estamos leyendo en una época donde la fantasía de Hollywood nos ha llenado la mente de figuras míticas que pudieran asemejarse a lo que allí está escrito, pero que a su vez pueden tener el poder de crear en nosotros una falsa imagen de lo que Juan está tratando de describir, trayendo entonces a nosotros más confusión? Es por esta razón, creo yo, que Juan comienza su relato diciendo a todo el que lee este libro las siguientes palabras. Vamos a leer Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En este libro está descrito el futuro glorioso de ese pueblo que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, que ha sido adoptado por Dios mismo y que ha pasado a ser hijo y coheredero del único reino victorioso y eterno sobre toda la faz de la tierra, cielo, todo lo que existe. Así que sí, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices los que leemos y escuchamos qué va a pasar luego de todo ese sufrimiento y la espera que, ¿verdad?, hemos tenido en esa promesa hecha por Jesús antes de partir, que regresaría, que nos llevaría a morar con Él, que estaríamos eternamente con Él. Así que es un gran privilegio. Somos dichosos al escuchar eso. Pero no solo queda ahí. Estoy seguro que es por esa misma razón que al final del libro encontramos una advertencia hecha, pero esta vez no por Juan, sino por el mismo Jesús, y a la que debemos prestarle toda nuestra atención y darle la importancia que ella se merece. Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que definitivamente estamos llamados a leerlo y a atesorar en nuestro corazón lo que en él está escrito. Pero también estamos llamados a ser cuidadosos, responsables, y no ponernos a desarrollar mensajes u opiniones tratando de explicar o buscar más allá de lo que allí dice. Es cosa seria lo que está escrita en ese libro. Porque tal vez practicando tales ejercicios, ¿verdad?, puede que pequemos inconscientemente añadiendo o quitándole a un libro que lo que contiene es, como diría un gran amigo mío y hermano en la fe del barrio donde me crié, es más que suficiente. Y mami sabe de quién habla. Dicho esto, y entendiendo la necesidad que tiene la iglesia de escuchar lo que está escrito en el único libro en la Biblia que contiene una bienaventuranza para todo aquel que lo lee y lo escucha, estaremos durante los próximos miércoles leyendo un capítulo por día del mismo. Todos los miércoles, un capítulo. Así que les quiero invitar a que vengan a los servicios de oración. Hago este paréntesis.
El cumplimiento de lo que está escrito en este libro está cerca. Cristo viene. ¿Cuántos lo creen? Y creo que Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad. ¿Cuántos lo creen? Eso me encanta el ánimo que hay. Santidad no es otra cosa que vivir separados para Él. Y parte de vivir separados para Él es cultivar una vida en oración. Y no solamente en la intimidad de su casa, en su cuarto, sino en la congregación con otros santos. Los que miércoles tras miércoles asisten a nuestro servicio pueden dar testimonio de las cosas que Dios está haciendo en medio nuestro. Y también pueden dar testimonio de las cosas que el enemigo está tratando de hacer. Así que no espere a ser zarandeado, no espere a caer ahí, no espere a hacer el tropiezo, no espere a que venga el enemigo a hacer lo suyo. Y venga, disfrute de ese tiempo de congregarse. Es importante, es vital. Y a los que nos están oyendo en las redes, al que le caiga el sayo, para que se lo ponga. Ahora bien, volviendo al tema que nos atañe en esta mañana, cierro paréntesis, ya di el palo del día. Prometo que no voy a dar más ninguno. ¿Ah? Volviendo al tema, ¿verdad?, de esta mañana, ciertamente no voy a hacer una serie de predicaciones del libro de Apocalipsis por las razones que ya expliqué. Hay que respetar lo que ahí está escrito. Sí lo vamos a leer, pero predicar. Pero hay una realidad que no puedo pasar por alto, y es que en el mismo, además de las profecías relacionadas al regreso de nuestro Rey a establecer su reino eterno, y cómo logra la victoria absoluta sobre el reino de las tinieblas, dando la recompensa merecida a todos, a los que están bien, pero también a los que están mal, podemos encontrar en el mismo consejos útiles, advertencias y también posibles consecuencias para la iglesia en este tiempo. Los primeros capítulos de este libro van dirigidos a iglesias establecidas en el primer siglo. Iglesias que, como todos sabemos, ya no existen, o por lo menos de la manera en que eran conocidas. Y es que usted y yo debemos comprender que si hoy nos encontramos en este lugar adorando y exaltando al Dios que nos salvó, es gracias a esas mismas iglesias establecidas en el primer siglo. Iglesias que fueron perseguidas, que fueron dispersas por todo el mundo y que en medio de la persecución no cerraron su boca. Los líderes religiosos y políticos de la época, aquellos mismos que crucificaron a Jesús para callarle, trataron también de callar y hacer desaparecer a la iglesia emergente, con el resultado de que en vez de desaparecer, ¿verdad?, y en vez de lograr hacer eso, lograron crear un efecto multiplicador por medio del cual fue, es y seguirá siendo predicado el evangelio de la salvación en todo lugar, a través de todos los tiempos, hasta que Él venga. Esa gente que fundaron la iglesia primitiva como la conocemos hoy, siguió predicando la buena noticia donde quiera que iban, y más gente se unía. Y mis amados, así seguirá sucediendo hasta que lo escrito en este libro se cumpla al pie de la letra. Pero ¿qué les parece si leemos el primer capítulo del libro de Apocalipsis? Amén. Me acompañan, va a estar puesto aquí, pero lo puede buscar, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Créanme, llevo un mes leyendo Apocalipsis en todas las versiones que tengo. Un mes. Así que se podrá imaginar cómo estaba mi mente. Porque de verdad que he comprendido tantas cosas. Y es algo hermoso. Pero la Reina Valera es una que, por la manera en que está escrita y el vocabulario que usa, me encanta. Así que leemos Apocalipsis 1, del 1 al 20. Se puede quedar sentado siempre y cuando, ¿verdad?, mantenga esa reverencia a la palabra del Señor. Apocalipsis 1, del 1 al 20 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel
a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Jesús y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Créanme que es con temor y temblor que me acerco a esta palabra. Lo que acabamos de leer nos deja saber la importancia de los eventos que van a ser revelados a Juan para que se los comunique a las 7 iglesias existentes. Y podríamos pensar que si el mensaje era para estas 7 iglesias, ¿qué tiene que ver conmigo? Si eran para esas 7 iglesias. Y si es para la iglesia en este tiempo, ¿por qué específicamente va dirigido a esas 7 iglesias? Como les dije al principio, si usted está aquí hoy es a consecuencia de que esas 7 iglesias se dedicaron en cuerpo y espíritu a desgastar todos sus esfuerzos para que usted y yo podamos leer y atesorar lo que en este libro y en todo el Nuevo Testamento está escrito. Juan no tenía una laptop ni un teléfono Android, y menos Apple, eso es de Satanás.
No existía internet para poder compartir lo que escribía por medio de textos o de emails. La iglesia no tenía Biblia como tú y yo la conocemos, así que para que este libro que usted y yo disfrutamos al toque de una pantalla como hoy lo tenemos, o en papel de manera compacta, yo traje mi Biblia pero la dejé allí, una Biblia pequeñita, así que es la que uno usa para ir a los hospitales, la livianita. Para que esas Biblias llegaran a la iglesia a las que fueron dirigidas, se sufrió mucho, mis amados. Siempre tiene que tener presente eso. Algo que deberíamos, ¿verdad?, siempre estar pendiente de este detalle. Es un simple detalle como que ese y todos los libros que componen la Biblia fueron escritos en papiro. Y si me le dan un poquitito para adelante, mire, cada uno de esos libros fue escrito así. En cosas, que es como un tipo de hoja de tela. Escrito en papiro, es un tipo de papel rústico, grueso y más pesado. Así que imagine cuán difícil tuvo que haber sido primeramente hacerlo llegar a la primera iglesia que recibió o sea, el Apocalipsis, que es enviado el primero, y imaginar todo lo que hicieron en tiempos de persecución. Huir de ciudad en ciudad predicando y enseñando las verdades que hoy tenemos recopiladas en ese libro que conocemos como la Biblia y que en muchas ocasiones no valoramos. ¿Cuántos tienen aquí Biblias cogiendo polvo? Cogiendo polvo. Cuando usted ve esa Biblia, sáquele el polvo y piense la sangre, el sudor y las lágrimas que costó que usted la tenga hoy en su mano. Pero volviendo a Apocalipsis, a la iglesia, todos sabemos que la iglesia es solo una. Y aunque pareciera que las cartas a las iglesias van dirigidas de manera única y personal al destinatario, o sea, a cada una de las iglesias por separado, tenemos que observar detalladamente las mismas y entonces ahí nos daremos cuenta que no es así, que no van escritas por separado. Apocalipsis 1:11 lo acabamos de leer y dice: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a qué? A las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero también nos podemos percatar de que cada una de ellas termina con la misma frase. Y esta frase es para ustedes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a qué? A las iglesias. Cada una termina de la misma manera. Todas las iglesias tendrían acceso a las 7 cartas. Este conjunto de cartas en realidad es una. Así como hoy día existen un sinnúmero de denominaciones y la iglesia es una. Y voy más profundo todavía. Las 7 cartas dirigidas a estas 7 iglesias, que su contenido no es nada más y nada menos que señalamientos de virtudes, defectos, consecuencias y recompensas hechos por aquel que se pasea entre los 7 candeleros de oro, símbolos de los ángeles, símbolos de la iglesia, y que tiene a su diestra las 7 estrellas, símbolos de los ángeles, o sea, de los mensajeros, pastores, son dirigidas al cuerpo de Cristo, ya sea en general, denominacional o a la iglesia local. En otras palabras, en la alianza viva, aquí donde estamos, puede que haya representantes de cada una de estas iglesias. Y no sé si me entienden, mi amado. Sé que parece un poco confuso toda esta información, créanme, para mí también lo fue. Pero cuando comencemos a desglosar y reagrupar lo que en ella nos dice, iremos entendiendo cuál es el mensaje de parte de Dios en esta mañana. Así que, cójalo con calma. Lo primero que hay que resaltar es algo que usted y yo debemos de tener siempre presentes. Y es que aquel que juzga a la iglesia, el que, como bien describe el texto, su rostro resplandece como el sol resplandeciente, ¿verdad? Es resplandeciente como el sol, y que sus ojos son como de fuego, conoce nuestras obras.
Nada está oculto ante Él. Así que Él no se equivoca a la hora de emitir su juicio. Lo que está escrito ahí es cierto y verdadero. Y lo segundo es que lo que aquí está escrito es para nuestro beneficio. Puede que al acercarse a estas cartas se identifique con la condición de alguna o varias de las iglesias, trayendo a su condición, a su corazón convicción de pecado, sintiéndose mal. Pero quiero que sepa que eso, si eso pasa, es una buena noticia. Porque todavía estamos a tiempo para enmendar nuestros errores y corregir nuestros pasos. La trompeta no ha sonado y la iglesia no se ha ido. Así que todavía hay tiempo. Les exhorto a que luego se tomen un tiempo para leer los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde aparecen estas cartas. Pero para aprovechar el tiempo y comprender lo que entiendo yo, Dios quiere que aprendamos hoy. Voy a hacer un resumen de las mismas en 3 puntos que parecieran 4, pero son 3. Lo que a Dios le agrada, lo que Dios reprueba, el castigo, #recompensa, dependiendo la situación. Muy bien, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Y antes de comenzar con la lista, un detalle de suma importancia. No todas las iglesias son reconocidas con algo que agrade al Señor. No todas las iglesias son reconocidas con algo que le agrade al Señor. Así que, como bien dice el texto, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en esta mañana. Muy bien. Obras que son agradables al Señor y que Él mismo resalta. Aquellos que quieran apuntar lo pueden hacer, si no, pues más adelante está grabado. Primer punto, primera de las obras. Voy a ir una sobre otra, no las voy a enumerar porque yo en los números soy malo y me pierdo. Pero la primera es el tener discernimiento para poder desenmascarar a aquellos que dicen que son apóstoles. Entiéndase, ministros, profetas, evangelistas, pastores, sea lo que sea. Líderes dentro de la iglesia y no lo son. El entendimiento para desenmascarar a aquellos que dicen que son cualquiera de estas cosas y no lo son. Esos mentirosos que estaban y aún están engañando al pueblo de Dios con su falso evangelio. Próximo punto o obra que el Señor le agrada: trabajar arduamente con paciencia y sin desmayar para la obra del Señor por amor a Él. Sentir repudio ante la idolatría y conductas inmorales de cualquier tipo. Comprender que vale la pena la estrechez económica y el sufrimiento que tal vez usted está pasando en esta hora, porque en ella se puede producir, ¿verdad?, este amor. Y tal vez eso que sucede en medio de esta pobreza y estrechez que estamos practicando, que estamos viviendo, sea nuestra mayor riqueza. Vivir de manera humilde, el mantenernos, ¿verdad?, donde nos ponen a todos nosotros los pelados. Puede ser que esa sea la mayor riqueza, señala el mismo Jesús cuando habla de la iglesia. Soportar las críticas de los religiosos que nos señalaban sin darse cuenta que están siendo utilizados por el mismo Satanás. Eso no pasa. Gente que señala al cristiano y no se da cuenta, pero está siendo utilizado. Resistencia, mantenernos, ¿verdad?, firmes, como vimos el domingo pasado y el pastor nos predicaba. Esa constancia, esa resistencia y fidelidad en medio de la prueba. También el que nos mantengamos firmes en nuestra fe y no neguemos su nombre, aún viviendo en un mundo y en un tiempo gobernado por Satanás. Eso es algo agradable ante Dios. Y el que no importa los años que llevemos, esa pasión por rescatar las vidas que se están perdiendo, ese primer amor que se puede conocer también, siga quemándonos por dentro aún más que al principio, desbordándonos así en amor, fe, servicio hacia los demás. Y por último, y creo que el más importante de todos, obediencia. Esas son las cosas que resalta en cada una de las cartas de las 7 iglesias, pero a la misma vez a una sola iglesia. Y por eso las enumero, no por iglesia,
sino por las cosas los puntos que Él resalta. Una iglesia que agrada al Señor debe llevar a cabo cada una de esas obras que, a resumidas cuentas, miren, mi hermano, son solamente nada más y nada menos que los frutos del Espíritu puestos en acción en aquellos que procuran vivir una vida en santidad. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 22? No lo busco porque no está ahí. Amor, porque lo dice fue la lista. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, como lo quieran. Así que eso precisamente es lo que agrada a Dios. Cuando uno ve el mensaje a las iglesias, cuando uno coge esas partes que Dios resalta como lo agradable, y usted se pone a analizarlas una por una a la luz de lo que Pablo en Efesios llama los frutos del Espíritu, usted se da cuenta que nada más y nada menos lo que hay que hacer es que ponerse a hacer las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Y los frutos por sí mismos van a hacer que la iglesia que el Señor viene a buscar sea una, que todo lo que haga sea lo agradable, y no lo del otro lado que lo vamos a ver ya mismo. Así que ya vimos lo que le agrada a Dios, o lo que espera encontrar haciendo a esa iglesia que pronto vendrá a recoger. Ahora veamos entonces qué es lo que se supone que no estemos haciendo, qué es aquello que Él reprueba y que traerá castigo eterno a todo el que lo practique. Porque el que practique las obras antes mencionadas, las buenas obras, recibirá recompensa. Por ejemplo, se le dará de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. No sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús mismo nos dará de comer maná del maná escondido. Se nos dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, solo aquel que lo recibe. Podremos ejercer autoridad sobre las naciones y nos será dada la estrella de la mañana. También todo el que venciere será vestido con vestiduras blancas y Jesús mismo nos confesará frente al Padre y a sus ángeles. Nos hará columnas del templo y moraremos eternamente allí. Y será escrito sobre nosotros el nombre de Dios, el nombre de la nueva ciudad y el nuevo nombre con el cual conoceremos a Jesús por la eternidad. Así que esas son las recompensas. Aleluya. Ahora bien, es aquello que Jesús reprueba. Un denominador común en prácticamente todas las iglesias que son mencionadas es dejar que la idolatría se practique aún dentro del cuerpo de Cristo. No solamente que permita que en la comunidad donde está se esté practicando y no haga nada al respecto, sino que dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia, se esté practicando la idolatría. Cuando menciona en las cartas a Jezabel, Balaam y a los Nicolaitas, está haciendo referencia a doctrinas de idolatría, que van desde comida sacrificada a los ídolos, comer de esos carne o granos que se sacrificaban a los ídolos, hasta fornicación y orgías que se practicaban como rituales de adoración. Y usted podría estar pensando que en este tiempo en la iglesia cristiana no sucede eso. Pues quiero sacarlo de un error y quitarle las vendas de sus ojos. Lo primero que tiene que tener claro es que ídolo es todo aquello que quita el primer lugar a Dios en su vida. Todo aquello que quita el primer lugar a Dios en su vida es considerado un ídolo. Y eso puede ir desde algo tan obvio como un carro, una casa, un trabajo, un teléfono, un novio o novia, esposo o esposa, hijo, nieto, nieta, hasta algo tan poco probable como lo es un talento o ministerio dado por Dios mismo. Sea usted o sea que usted lo está mirando en otro. ¿Sabe cuántas personas van a las iglesias por el pastor que predica allí? O por la banda de adoración. Y no por Dios. ¿Usted sabe cómo están los bancos de las iglesias llenas por estar siguiendo gente y ministerio?
Te lo voy a hablar y usted le dice, ¿qué? ¿Cómo te va en la iglesia? Ah, chacho, mi iglesia a mí me encanta. Esta cuestión del like y unlike de Facebook es una cultura dentro de la iglesia. Si me gusta como el pastor predica, like. Pero si no me gusta como el pastor predica, ahí no voy más, chacho, no me gustó como predicó. Me dijo una verdad que no quería oír. Aleluya. En cuanto a la fornicación y las orgías, posiblemente usted no vea rituales como esto en las iglesias de hoy día, pero en su teléfono, en su computadora. La pornografía, para que usted sepa, amado, la pornografía es un problema en crecimiento preocupante dentro de las congregaciones cristianas. Cada vez son más los casos. Y gloria a Dios, gente que admite que tiene una adicción a la pornografía, y por eso se dan las estadísticas, por los que lo admiten. Los que no lo admiten no sabemos quiénes son, pero es preocupante, es más accesible. Y cuando algo toma control de ti y no puedes dejar de hacerlo, ahí has sacado a Dios del trono de tu corazón y has sentado eso que te domina, convirtiéndote así en un idólatra de eso. Y esta regla no aplica solamente a los de la pornografía, a todos. Si usted tiene algo, una adicción, un hábito que usted sabe que está haciéndolo mal y trata de dejarlo y no puede, usted tiene un grave problema. Otra cosa que a Jesús no le agrada son algunas de las actitudes en las iglesias. Eso también es repudiado por Dios. Vemos que 2 iglesias son señaladas en esta área. Y esto parece, me encantó. Una que dice que está viva, pero su realidad es otra. O sea, el texto de Sardis que dice, tú dices que estás viva, pero estás muerta. Así que su realidad es otra. Y pudiéramos especular a qué se refiere con eso, pero por respeto al texto y obediencia a lo que advirtió al final del libro el Señor, creo que lo dejamos ahí. Y en algún momento el Señor nos dará claridad sobre esto. Lo cierto es que Jesús le advierte que sean vigilantes y que afirmen aquello que todavía está vivo, pero que está por morir. Como que dice, tienes estas cosas, afirma esto, arregla estas partes. Así que quiere decir que hay esperanza. El otro señalamiento a otra iglesia que también está teniendo actitudes que no le agradan a Dios, ese es más específico. Una iglesia tibia. Es esta iglesia que se jacta de su economía, de su éxito, de todo lo que tiene, pero que nada honra a Dios. A diferencia de una de las iglesias que es exaltada por su pobreza y por su humildad, esta es humillada. Y el Señor le dice cuán desventurada, pobre, miserable, ciega y desnuda está. Y esas palabras son específicas que Él las utiliza. Tú dices esto, pero tú no, que eres rica, pero tú no te das cuenta cuán desventurada tú eres. Cuán ciega estás, cuán pobre eres. Por último, está aquella que ha dejado su primer amor. Y esta frase la citamos en muchas ocasiones. Es más, de las 7 iglesias, yo creo que es la frase que más la gente recuerda. Es la frase que más la gente utiliza, ¿no? Porque has olvidado tu primer amor. Pero ¿qué quiso decir el Señor con esto? Tal vez al escuchar otra versión del texto sea suficiente como lo fue para mí y podamos entenderlo mejor. Mire cómo dice Apocalipsis 2:4, pero en la Nueva Traducción Viviente. Si la pones por ahí, Jenny, ahí mismo yo creo que es la próxima. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No me amas a mí,
ni se aman entre ustedes como al principio. Jesús una vez más nos dice que el amor es la base de todo. Ese primer amor que hemos olvidado es simple y sencillamente esto. El amor es el cimiento donde debe estar construida nuestra fe. Por amor usted es cristiano. O se dice ser cristiano. Así que es la base. Jesús fue cuestionado acerca del mandamiento más importante, a lo que él contestó en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor, claro que sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que dice Jesús, que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús termina diciendo, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Aunque el orden establecido por el autor del libro a las iglesias, la que le es criticada a esto fue la primera, quise dejarlo para lo último porque estoy convencido que si cuidamos esta parte como iglesia, jamás, escuche bien, jamás seremos señalados por fallas en las otras. Si nosotros procuramos no dejar de practicar esas primeras obras, el primer amor, el amar a Dios con todo su corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a nosotros mismos, todos los otros defectos nos van a ser hallados. Yo la dejé al último, pero Jesús la puso en la primera. Y le voy a decir más. En esta mañana mientras oraba, se me puso en mi corazón algo. Y es que cuando usted va al texto en la carta, a esta que se le dice que tengo esto en contra tuya, Jesús comienza su carta diciéndole, yo conozco bien tus obras y sé cuán fuerte, cuán arduamente has trabajado en servicio, cuán paciente has sido por amor a mi nombre. Pero entonces tiene en contra que has olvidado tu primer amor. Muchas veces, y esto es a todo creyente, líder de ministerio o futuro líder, muchas veces hacemos las cosas por amor al nombre de Dios, al nombre, pero realmente no por amor a Él, y no por amor a las vidas que se están perdiendo. Mucho músico toca excelentemente y se sabe los tonos perfectos y las canciones al pie de la letra mejor que el mismo autor, pero no lo está haciendo ni por Dios ni por las vidas que va a dirigir en adoración. Mucho evangelista predica la palabra de Dios y prepara unos sermones que mire, que hasta el diablo se va a convertir, pero no lo está haciendo por las almas. Ha preparado un buen mensaje. Mucho cristiano se viste como cristiano, camina como cristiano, juzga como cristiano, pero no ama. Así que el Señor nos llama. Cada una de las cartas, además de diciéndole el que tenga oído oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias, termina diciéndole, cada vez que le menciona el defecto, arrepiéntete. Y es que el arrepentimiento es algo importante. ¿Cuántos saben lo que es el arrepentimiento? ¿Cuántos saben que es un giro de 180 grados? Porque si lo da de 360 va para la misma dirección.
arrepentimiento es que voy por ahí a chocar contra esa pared que está allá atrás. Y voy por ahí, a mitad de camino algo me dice, no lo hagas. Me doy la vuelta y cambio mi dirección. Así que el Señor nos está llamando a arrepentirnos. La carta a las iglesias está ahí. El Apocalipsis completo es la carta a las iglesias. Luego usted va a ver el futuro glorioso y todas las cosas, pero es interesante cómo Jesús comienza la visión dada a Juan, mostrándose, paseando por entre medio de los 7 candeleros y con su mano las 7 estrellas. Vamos a ver cuántos tienen buen arrepentido. ¿Qué son los 7 candeleros por donde Jesús se paseaba? La iglesia. Así que Jesús se está paseando en medio de la iglesia. Cada uno de los pastores, líderes, ángeles, mensajeros, espíritus, ¿verdad? Los ángeles que están ahí, están en su mano. Una gran responsabilidad. Pero Él se está paseando en medio de la iglesia. Esto que está aquí no trabaja solo. Él está en medio de la iglesia. Y Él nos está llamando a que nos arrepentamos. Así que yo creo que es una buena mañana para acercarnos ante el trono de la gracia y decirle, Señor, perdóname. Quiero ser esa iglesia. Que no olvide el primer amor. Y en un tiempo donde queremos que Cristo venga, que está cerca, es más importante aún retomar ese primer amor. Usted va a amar al prójimo de la manera en que usted ame a... Usted va a amar a Dios de la manera en que usted ama al prójimo. Juan dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Cuando al que está al lado tuyo lo ves y no lo amas. Así que la manera correcta es amar al prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Inclinen su rostro ahí donde vamos a orar. Padre, gracias por tu mensaje a la iglesia. Gracias por tu mensaje a la Alianza Viva. Gracias por la palabra a nuestro corazón. Y Dios, yo sé que es mucha información, soy yo y estoy corriendo con la mente con todas estas ideas y estas visiones de lo que tú quieres, que es bien difícil poderlo expresar en medio de una predicación, o tal vez es difícil para mí, pero para tu espíritu no hay nada imposible. Así que Dios, yo oro que sea tu espíritu intercediendo en la vida de cada uno de nosotros para poder comprender esta verdad, para poder realmente comprenderla, Señor, para darnos cuenta cuáles son nuestros defectos, no enorgullecernos de nuestras virtudes, sí sentirnos bien porque hemos sido aprobados por ti, pero Señor, fijarnos en aquello en lo cual todavía estamos débiles, en lo cual estamos fallando, en lo que tú has señalado como eso que no agrada, eso que tienes una cosa contra mí. Y poder enmendarlo, Dios. Así que nos arrepentimos en esta mañana. Y te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos, Dios, a poder enderezar nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a comprender que no debo de arreglarme porque tu venida está cerca, sino porque es lo que me conviene a mí. Y sí, tu venida está cerca, amén. Y es por eso el sentido de urgencia, arreglar las cosas. Hay mucha gente que tienen todo el año la casa regada, hecha un desastre. Pero cuando nos enteramos que viene una visita,
tiempo récord la recogemos y la limpiamos. Y yo creo que tu exhortación en esta mañana va dirigida así. Aunque sé que la imagen y el ejemplo es absurdo al lado de la realidad de lo que estoy tratando de comprender en esta mañana y que comprendamos como iglesia. Pero al tú decir que estoy cerca, que el regreso está cerca, es como diciendo, te voy a visitar, arregla tu casa, recoge tu casa, limpia tu casa, porque voy a visitarte. Pero bien le dices a una iglesia, te caeré como ladrón. Así que nos adviertes que viene, que está cerca, pero no tenemos la fecha exacta. Es por eso que debemos tener siempre nuestra casa recogida, y la iglesia, como iglesia, debemos buscar quitar de nosotros aquello que no te agrada, esos ídolos que nos atan, esos ídolos que hacen que doblemos las rodillas sin darnos cuenta, esos ídolos que te sacan a ti del trono de mi vida, Dios. Esta cuestión de trabajar para el ministerio, de hacer cosas para la iglesia, de ir a la iglesia, pero no entender la realidad que se supone que haya en mi actitud cuando vengo, que vengo a adorarte a ti, vengo a tu casa, a compartir con los... Si la gente comprendiera eso nada más, y hubiera un cambio de actitud, cuando llegáramos aquí fuera un ambiente completamente diferente. Señor, enséñanos a hacer las cosas por amor a ti y por amor a las almas que se están perdiendo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, dando los anuncios, el miércoles tenemos servicio de oración. Y vamos a comenzar con eso que entiendo Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a comenzar leyendo Apocalipsis. Hoy leímos el capítulo 1, así que el miércoles estaremos leyendo el capítulo 2. No voy a decir absolutamente nada más de lo que ahí dice. ¿Ah? ¿Verdad? Siendo obediente. Y es leerlo y escuchar qué Dios tiene que decir. Y Dios va a revelar. ¿Cuántos creen que Dios revela? No es un libro al cual tenemos que tenerle miedo, es un libro que debemos de acercarnos con Él, a Él con esta expectativa del Señor. O sea, hay algo en Él. Revélalo a mi vida. Y creo que eso es algo tan personal que ningún pastor o predicador debería de decir qué dice ahí. Simple y sencillamente leerlo. Así que el miércoles estaremos aquí en servicio de oración. Yo jueves me voy, pero como dijo Terminator, I'll be back. Volveré. Voy a estar un par de días allá en Orlando viendo a Paola. Así que me voy miércoles, regreso ya jueves de la semana que viene. Yo voy con María, nos vamos. Me dice, espérate, usted no me está allá. Así que el viernes hay reunión de la Junta de Gobierno. Y domingo estaremos aquí. Este domingo no, o sea, como digo, no este viernes. El viernes cuando regrese. Yo me voy del, ¿qué es eso? 9 al 15. Y el 16. ¿Ah? 16. No, ya el 16 estamos acá. Sí. 17 es viernes, si no me equivoco. Así que viernes 17 hay reunión de junta. Este lunes, para beneficio de los que llegaron un poquito más tarde, de los diáconos que llegaron. Este lunes me voy a estar reuniendo con los diáconos